Bien, vamos a comunicarnos con Roberto Navarro, reconocido periodista y director del Destape Web y el Destape Radio. Para nosotros es un placer saludarlo para Fantástica Multimedio 91.7 aquí en Santiago del Estero. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Gustavo, Rubén, ¿cómo están? ¿Qué tal? Che, un gusto charlar con ustedes. Bueno, para nosotros también es un placer y bueno, esta semana hemos venido hablando con distintos referentes de la política nacional con respecto al primer año de Javier Milei en el Ejecutivo Nacional. ¿Cuál es tu análisis con respecto a esto, Roberto? Ya, a mí me parece que el dato más importante que deja este año es una caída del consumo del 23%. Para ponerla en dimensión hay que pensar que la caída del consumo de 2001, de la crisis de 2001, que fue la crisis institucional, política y económica más grande de la historia argentina, la caída fue del 10%. Repito, ahora es 23, en 2001 fue el 10%. La caída de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, no podíamos salir a comprar, fue del 10%, exactamente, fue igual 2001 que pandemia, y ahora del 23%. Esa es la verdadera dimensión que tiene esta crisis. Después de ahí, obviamente, genera una serie de datos macroeconómicos que se muestran como buenas. Es decir, bueno, bajó la inflación. Sí, claro, durante la pandemia también bajó la inflación. En 2001 también bajó la inflación. Si la gente no consume, los productos no suben. ¿Sí? Es decir, todo surge de la baja de consumo. ¿La baja de consumo por qué? Bueno, porque hay una gigantesca transferencia de recursos en el momento en que asume, no solo por la devaluación, sino por la liberación de precios que no están liberados en ningún lugar del mundo, como los medicamentos, como las prepagas, como no tener ley de góndola, como no tener Secretaría de Comercio. Es decir, se abrió el gallinero y entraron los zorros a comer gallinas. Bueno, a partir de ahí, obviamente, eso genera una caída de la inflación. Pero el gran dato es la caída del consumo. Porque vos pensás, además, para ponerlo en contexto, cuando en un país el consumo, ni en una guerra, en Ucrania, por ejemplo, la caída es del 12-13%, para que se den una idea. No hay cosas como esta, no suceden cosas como esta. Ahora, cuando cae el consumo de esa manera y el que tiene un producto para vender o un servicio para vender no lo puede actualizar, bueno, el primer dato es que va a bajar la inflación. Hoy el dato lo van a vender como un festejo que bajó la inflación. Bueno, claro, si nadie consume, ¿cómo vas a subir el precio de algo que no sube? Ahora, eso te generó la destrucción de miles de empresas, la destrucción de miles de empleos que no se ven en el índice, porque hoy por las tecnologías, las aplicaciones, que yo, la gente le busca un laburito de cualquier cosa. Pero son laburitos de monotributistas, no son laburos en blanco. Entonces, lo que tenés es un deterioro productivo, un deterioro del empleo, que pasa a ser un empleo precario, y después el cierre de posibilidades futuras. Es decir, si vos te financiás el INTA, te financiás el INTI, te financiás el CONICET, te financiás la educación, bueno, ¿qué proyecto de país tenés? Bueno, el proyecto de país es claro, Milei lo ha dicho muchas veces, su modelo de país es del principio del siglo XX, donde había 12 familias que generaban el PBI argentino, y el resto se moría de hambre. Ahí en el libro de Felipe Piña, Los mitos de la Argentina, dicen que en 1901 se hizo por primera vez el servicio militar en Argentina, cuando estaba ese modelo como el que quiere Milei y el que habla Milei. Bueno, en ese momento cuando se hizo el servicio militar hizo la realización médica. Se encontraron con el 41%, repito, el 41% de los jóvenes de 20 años eran desnutridos. 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 No indigentes, desnutridos. O sea, de tanto tener hambre, eran desnutridos. Bueno, lamentablemente el modelo de país que propone es ese, es un modelo para hidrocarburos, es decir, para petróleo, para gas, para litio, para cobre, para el campo, y eso genera una destrucción de la industria y del comercio. Esto de que la gente está contenta que compra en Amazon y se lo trae a la casa. Bueno, está bien, pero el comerciante se muere de hambre. Entonces, Aparte de todo esto, Roberto, lo que está trayendo es, cuando estábamos en el 2001 estábamos con deflación, ¿no? Y estábamos con deflación justamente por lo que vos decís, porque había bajado el consumo, porque la gente no podía comprar. Pero yo creo que este hombre es más dañino todavía, ¿no? ¿Vos qué opinás de eso? Porque es deshumano con los jubilados, con los estudiantes, con la salud. Es algo que es insoportable, ¿no? sí, yo intento generalmente no mezclar la política con lo personal, pero Milei invita mucho.
porque uno intenta buscar alguna explicación para que alguien decida no distribuir alimentos, no entregar medicamentos a las personas que tienen cáncer, o hacer esto que hizo con los jubilados hoy, de un día para el otro no tener más descuento 100%. Y uno tiene que pensar que en algún lugar toda esa niñez, hay un gran libro sobre Milei que se llama El Loco, que toda esa niñez tan perturbadora que ha tenido, un pibe golpeado, un pibe solo, un pibe que no tuvo novia hasta los 20 y pico de años, y qué sé yo, en algún lugar lo ha creado, lo ha vuelto un tipo insensible. Pero también hay que pensar que él es objeto del capital, es decir, pensá que es un presidente que el 22 de octubre, después de la primera vuelta, a él lo llevan y lo ponen en un hotel, que es el hotel de Elstein, ¿sí? Sí. Y él se queda ahí hasta el 8 de enero, es decir, hasta un mes después de asumir como presidente. Y ahí en ese hotel se redactan, o le llevan la redacción a él, de la ley bases y del DNU 7023. Ari Dijalat, del Destape Web, hizo un pedido de información pública para ver cuáles eran los ministerios que habían conformado la redacción de la ley y del decreto, y la respuesta fue ninguno. Es decir, no se hizo en la Rosada. Después Ari Dijalat encuentra que el Word donde escribimos en la computadora, en donde se había redactado el DNU, era del estudio de Funes de Rioja. Es decir, las leyes y el decreto lo hicieron los empresarios, estudios jurídicos de empresarios. En algún lugar, Milei es el muñeco de esos empresarios que pusieron el proyecto de país que quieren sobre la mesa, y esos empresarios son, por un lado, los dueños de la energía, del petróleo, del gas, de las eléctricas, y por el otro lado los unicornios, Galperini, qué sé yo, que son los que están conformando los grandes medios de comunicación, se están quedando con medios de comunicación, y son los que están gobernando. Digo, no es Milei, son los que le pusieron la coima a Cuader, son los que compran legisladores, son los que compran voluntades, son los que están armando los medios de comunicación. Le hemos entregado el gobierno al establishment, que tiene en Milei un tipo que le sirve por su forma, porque se comunica con la gente, porque a muchos argentinos les gusta esa forma de ser. Hay que reconocer que a veces se parece más al argentino de a pie que un político promedio, que a veces tiene cierta lejanía en su vocabulario, qué sé yo, y es un instrumento del establishment económico, no solo nacional, sino internacional. Claro. Disculpa, Roberto, ahora, ¿qué explicación me das con respecto a las encuestas que hablan de un mayor crecimiento en la imagen de Javier Milei y que si hoy habría elecciones estaría ganando en todo el país? ¿Usted cree en estas encuestas? Mira, hay encuestas que lo dan con 40 puntos y hay encuestas que lo dan con 55. Yo tiendo a creer que está más cerca de 40 puntos. ¿Puede medir 40 puntos? Yo creo que sí, porque cuando alguien baja la inflación, la baje como la baje, hay un sector de la población, el trabajador en blanco, privado, qué sé yo, que tiene un buen sindicato que lo defiende, que se encuentra con que ahora sin inflación puede comprar en cuotas. Entonces, no es lo mismo llegar a fin de mes con tu sueldo que llegar a fin de mes comprando en cuotas. Hay gente que me cuenta, dice, che, compré un par de zapatillas a mi pibe en 18 cuotas sin interés. Ah, bueno, hay una parte de la población que eso lo va a pagar con su voto, y yo lo comprendo. Y hay otra parte de la población, que yo creo que son los jóvenes varones, que responden al estereotipo de Milei, que odia el progresismo, que odia el feminismo, que odia lo políticamente correcto y que se identifica con él más allá de que no le vaya bien. Ahora, ¿por qué vos podés ganar una elección con 35 o 40 puntos? Ahí tenés que ir al otro lado y analizar qué pasa con la oposición. Y la oposición está toda rota, digo, si Juntos por el Cambio era el PRO, más los radicales, más el partido de Lilita, bueno, los tres están rotos. El peronismo, antes era el peronismo por un lado y el kirchnerismo por el otro. Ahora a eso tenés que sumarle que hay una clara división, yo creo que van a ir en listas separadas, de lo que es el cristinismo puro al quisilofismo. Eso es muy factible que en la provincia de Buenos Aires vayan en listas separadas. Eso por ahí mucha gente todavía no lo sabe. Entonces, bueno, si hay un tipo que puede sacar 38, 40 puntos como Milei y todo el resto está fragmentado, bueno, va a ganar con ese número. Estoy hablando de 2025, para 2027 falta un siglo, ¿no? Él tiene la posibilidad de ganar, aún haciendo un desastre. Yo siempre me acuerdo
que cuando Menem gana, reelige en el año 1995, había un 18,6% de desempleo. Y el tipo sacó 45 puntos en la reelección. Bueno, esos 45 puntos tenían empleo. Y votaron individualmente, porque acá el proyecto colectivo, la patria es el otro, fue el kirchnerismo. Es decir, hubo un golpe cultural muy fuerte de parte de Néstor y Cristina, que pusieron a mucha gente a pensar en sentido colectivo. Bueno, esa es una época que pasó, mucha gente no se da cuenta, pero pasaron 10 años de que se fue Cristina, ¿sí? Eso pasó, en el medio pasó la pandemia, han ocurrido muchas cosas, las redes que hacen a la gente más individualista. Me cuentan a veces, yo tengo mis hijos grandes ya, pero gente que tiene sus hijos adolescentes que por ahí se queda el sábado a la noche en su casa. Y vos decís, ¿cómo puede ser que no sale con los amigos? Bueno, los tienen en la computadora los amigos. Y está, o sea, es una persona más individualista, ¿no? No lo abraza en la esquina al amigo, lo ve por redes. Quiero decir, ha cambiado el mundo, los cambios tecnológicos son muy grandes y eso han cambiado al Homo sapiens, digamos, ¿no? Al ser humano. Entonces, y Roberto, los que amamos el movimiento popular, nacional, ¿qué tendríamos que hacer para cambiar esto? No, a mí me parece, mira, por ejemplo, ayer Kicillof dice, bueno, si la nación no quiere aerolíneas, la provincia de Buenos Aires se va a hacer cargo. Eso tenés que hacer. Hacer una diferenciación muy nítida, antagonista absolutamente con Milei, pero no olvidar que no le estás hablando ya a una sociedad con todos trabajadores sindicalizados y en blanco, qué sé yo. El peronismo tiene que tener un proyecto para los que están afuera de ese proceso y que no están mal, no se sienten mal por estar afuera. Que ese es un nuevo trabajador, que es bueno, a ese trabajador tenés que darle crédito, a ese trabajador tendrás que darle, porque son todos emprendedores, ¿no? Tendrás que darle impuestos más baratos, tendrás que darle asesoramiento, tenés que tener un plan para ellos. Ahora, siempre desde el lugar colectivo, a mí me parece que esa es una idea que el peronismo, o sea, como dijo Leonardo Fabio, yo soy peronista porque no puedo ser feliz en soledad. Bueno, eso hay que mantenerlo, porque el día que dejes, entonces no existe más el peronismo. O sea, el peronismo es la preocupación por el otro. Ahora, indudablemente, lo que no hay es un plafón para hacer algo como hizo Cristina, que fue la gran distribuidora, digamos, ¿no? O sea, cuando puso la jubilación para todos, la asignación universal por hijo. Bueno, indudablemente, hoy la sociedad no está para eso, pero por lo menos tratar de mantener las cosas que se lograron. Claro. Y mantener una diferencia muy nítida. No decir, no, bueno, yo me adaptaría, algunos cambios de leyes con los trabajadores. No, yo no cedería nada. Yo no cedería nada, la verdad. Pero sí tendría un proyecto para esos jóvenes que son distintos. Hay muchos jóvenes que son distintos y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero la diferenciación tiene que ser nítida. ¿No querés aerolínea? Yo sí la quiero. ¿No haces medicamentos? Bueno, yo voy a poner una fábrica de medicamentos si vos no entregás medicamentos. Esa diferencia serviría para agarrar a los caídos, ¿entiende? Sí, hoy sabemos, por ejemplo, Roberto, que si no hay saqueos en la provincia de Buenos Aires y demás es porque Axel está trabajando muchísimo en eso. Es excelente el punto que marcás, excelente, porque ese debería ser un tema de debate. No lo es por la personalidad de Axel, que nunca haría eso. Pero muchas veces algún intendente, que yo te dice, sí, bueno, si fuera como eran antes, encendería la mecha. Bueno, Kicillof no es así. Una persona es un combo, él tiene sus características particulares. Él intenta que cada uno que necesita algo, que la provincia se lo pueda dar. A mí me parece que no le va mal con ese estilo, que no le va mal. Yo he estado con él en marchas, en actos, y el cariño que le tiene la gente, yo desde Cristina que no veía algo así tan fuerte. Así que a mí me parece, digo, falta mucho para una elección presidencial, qué sé yo. Roberto, pero me parece que es un personaje a cuidar. Sí, ahora Roberto Kicillof eligió continuar con su agenda en el interior de Buenos Aires y no asistir hoy a la asunción de Cristina como presidenta del partido. ¿Este tipo de desencuentro realmente debilita a la oposición pensando en un futuro eleccionario? Pero esa relación está rota. Definitivamente. Las fotos que vos veas son fingidas.
Las fotos que vos veas son fingidas. Yo tengo la información absoluta. Esta grabación está rota y van a ir con listas separadas en la provincia de Buenos Aires. O sea, ahí se armaron dos cosas para 2 días seguidos, ¿no? O sea, Kicillof armó hace como un mes, él armó un acto para ayer a la tarde porque era el año de Milei. 5 de la tarde tenía un acto. Y un día leyendo los diarios se entera que había una reunión del PJ y no, él no sabía nada de la reunión del PJ. Entonces dijo, bueno, paso un rato, pero yo tengo un acto a las 5 de la tarde. Y pasó y sacaron esa foto. La reunión, esa en donde estuvo Massa, Máximo, Cristina, Kicillof, fue a los gritos, a los gritos. Hay una división muy, muy profunda. Cada uno tendrá su posición, yo tengo la mía, pero esa relación está rota. Y en el fondo, si vos lo analizás en términos históricos, siempre que hay un cambio generacional, digamos, ¿no? Cuando un liderazgo va languideciendo y otros están haciendo, bueno, en algún momento hay un desencuentro. Digo, o sea, Dualde lo fue a buscar a Néstor Kirchner y lo puso como su candidato y Néstor Kirchner fue presidente. Néstor Kirchner en la primera elección que hubo fue y lo enfrentó. Los cambios, cuando un liderazgo dura 20 años, como duró el del kirchnerismo, que es muchísimo, fundamentalmente con las campañas que tuvo en contra, demonización, lawfare, que es muchísimo, duró 20 años. Cuando eso ya no mide más 50 puntos, cuando eso mide 25, y bueno, algunos de los que andan dando vuelta busca ese liderazgo. Y en el mientras tanto, cuando se da ese cambio de guardia, hay tensiones, y hay tensiones. Las va a haber. Yo creo que es mejor que las haya ahora que las haya cerca de las elecciones, porque a verlas las va a haber. Sin ninguna duda que las va a haber. Si tuviera Néstor Kirchner y vos le preguntaras, che, pero es lógico que se dé, y te diría, ahí sí, la pelea hay que darla. Lo intentó Massa con Néstor en su momento y no pudo, ¿te acordás? Sí. Pero lo intentó. Lo intentó porque la política es eso. La política es eso. En algún momento, el heredero, perdón, Sí. decide que es su momento y va por ello. Yo me Y el que es el jefe le sigue diciendo, no, soy el jefe yo. Yo me acuerdo, Roberto, bueno, empecé de muy chico, yo nací en una unidad básica, mi casa era una unidad básica, pero en el año 2000 conocí a un hombre que fue justamente Néstor Kirchner, y yo integré el grupo Calafate en aquel entonces, y Néstor siempre decía eso, él pensaba el 2007, me decía, tenemos que dar batalla, y tenemos que empezar ahora, y nos tenemos que posicionar ahora. Y llegó mucho antes, no llegó en el 2003, pero la idea de él era posicionarse y ir a pelear el poder. El poder que está en manos de otros en el peronismo, ¿no? Eso va a pasar y es inevitable, porque la política es así. Eso va a pasar. Ese debate se va a dar. Fundamentalmente, además, está Máximo, que ahí hay un ruido, porque no es lo mismo la relación Cristina-Kicillof que Máximo-Kicillof. Eso por ahí lo complica un poco más. Pero que en algún momento el segundo va a querer ser primero y eso, y cada uno maneja sus tiempos, qué sé yo. Claro. A mí no me parece mal que se dé ahora, ¿sí? A mí no me parece mal que se dé ahora. Me parece que en algún momento se va a dar y prefiero que se dé ahora que cuando está cerca de una elección. No, Perfecto. Ahora, desde ya te digo que yo hablo con las dos partes, que eso es irreconciliable. Roberto, por Eso último, no quiero dejar de preguntarte antes de cerrar esta nota, ya vienen los compañeros de Estudio a la Calle que nos han cedido un segmento porque queríamos tener tu opinión para todo Santiago del Estero y para toda la gente de Fantástica Multimedia. Roberto, ¿con qué escenario nos vamos a encontrar los argentinos en lo político y económico en el 2025? Mirá, va a bajar mucho la inflación. Yo creo que la inflación anual no va a pasar del 24 o 25%. Y va a haber una recuperación económica basada en los sectores que te mencioné, que generan muy poco empleo. Petróleo, gas, litio, minerales en general, y campo. Se va a seguir destruyendo industria, se va a seguir destruyendo empleo. Hoy Mariano Martín, un periodista especializado en sindicalismo, habló con una alta fuente del gobierno y le dijo que las paritarias van a ser los más bajas posibles. Esa fue la definición. Es decir, el gobierno
no quiere homologar durante 2025 recuperación salarial. Entonces, lamentablemente, el proyecto es ese. Digo, ojalá se termine antes, no sé, pero lamentablemente el proyecto es ese. Y va a ser así, va a ser una recuperación de una caída muy fuerte de este año, pero muy basada en muy pocos sectores. Así que vamos a volver más o menos como teníamos una desocupación del 55% y el 27% de desempleo en el 2001. Más o menos vamos a ese camino, Roberto. Mira, el desempleo hoy se esconde un poco porque hay mucho monotributista. Vas a tener una pobreza muy, muy alta. Vos pensás, si el gobierno decidió que no haya recuperación salarial, entonces no va a haber recuperación de consumo. Sí. El modelo es ese. Yo no sé cuánto va a aguantar. No sé si los argentinos van a seguir soportando que los jubilados se mueran porque no tienen medicamento, o que haya 1 millón de pibes que se vaya a dormir sin comer, o si en algún momento van a hacer, si querés voy más atrás ahora, porque tengo 65 años, y van a hacer un Ubaldini que se ponga al hombro todo, Claro. y que lo combata. Hoy no tenemos un Ubaldini, te habrás dado cuenta. Para los jóvenes, le digo, era un gran líder sindical que peleó en los 80 por el salario y bueno, y fue un puntal para la vuelta del peronismo al poder. Hoy no está, pero uno tiene que pensar que toda esa disconformidad, ese malestar, esa miseria va a encontrar una representación, porque la política es eso. Roberto, agradecido por estos minutos, te mando un gran abrazo, ha sido un enorme placer, la verdad, tener este contacto con vos, sabemos de tu trayectoria como periodista, ahora director de 2 grandes medios que tienen una repercusión nacional importante, y bueno, que podamos tener tu opinión sobre estos temas realmente nos llena de una inmensa alegría. Aquí Rubén Colombo se despide de vos también. Gracias, Roberto. Bueno, quería agradecerte muy especialmente a vos y también a un amigo en común que tenemos, que es a Fabián Rossi, que fue el que me puso en contacto. Y realmente agradecerte porque tener tu voz tan potente y tan sabia es muy bueno para esta radio y para los santiagueños. No, un gran gusto Rubén, Gustavo, un abrazo a todo el público y un abrazo a ustedes y en ese abrazo a todos los santiagueños, que es un pueblo que yo quiero mucho y es muy cercano a mí por cuestiones históricas. Y nada, cada tanto comuníquense y con mucho gusto la seguimos, ¿sí? Un gran Dale, abrazo. un abrazo, Chao. buenas Gracias, tardes. Roberto.